Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es, por demás decirlo, que es realmente muy importante. El no comprender esta lección puede llevarle a usted o a mí o a cualquier persona a llegar a tener sentimientos de culpa y no sentir en su corazón la sensación, la seguridad de estar salvo. El título de la lección de esta semana es ¿Cómo ser salvo? Y en esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender todo lo concerniente a la salvación. De hecho, vamos a estudiar cuál es el primer paso para ser salvo. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Eso vamos a estar descubriendo esta semana. Seguidamente vamos a aprender qué necesitamos tú y yo para alcanzar o recibir esa salvación. Estudiar estos temas nos va a ayudar a comprender claramente cuál es tu posición y mi posición en cuanto a la salvación. Seguidamente vamos a descubrir por qué es importante creer en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Y cómo esto es crucial para tu salvación y para mi salvación. Seguidamente vamos a comprender cómo vestirnos para ser salvos. ¿Cuál es la ropa adecuada para alcanzar la salvación o para recibir la salvación? Esto vamos a estar comprendiéndolo. En realidad es un tema de grande importancia, porque comprenderlo puede ayudarte a salvarte y me puede ayudar a salvarme. Y para finalizar, vamos a disfrutar a quién hay que seguir para ser salvos. Ciertamente hay por allí toda clase de maestros. ¿A quién sigues tú? ¿A quién es el que hay que seguir? ¿A qué filosofía debes tú de abrazar? Esto vamos a estar comprendiéndolo de manera muy profunda en esta semana. Así es que amárrese el cinturón porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 3, los versículos números 14 y 15. La Biblia dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el capítulo más conocido de la Biblia. De hecho, en este capítulo se encuentra el versículo más popular. Es como quien dice un versículo de oro puro, porque en él se encuentra el mensaje de la salvación. Aquí fue cuando Jesucristo se encontró con Nicodemo y de esta manera se desprendió toda esta conversación y estas palabras que acabamos de leer, que ciertamente son de Jesús. Aquí Jesucristo está diciendo que de la misma manera, de la misma forma como Moisés levantó, ese es un verbo, levantó. ¿A quién levantó? Levantó a la serpiente de bronce. Oiga bien, y al levantar esa serpiente de bronce, así como Moisés lo hizo, es necesario, dice, que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, sea levantado también de esa misma manera, sea exaltado, sea glorificado, sea mirado con fe, para que todo aquel que mire con fe sea salvo. Así lo dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree, o sea, hay que ver al Hijo de Dios levantado, hay que verlo con fe. ¿Para qué? Para que tú y yo no te pierdas y yo no me pierda, mas tengamos vida eterna. De tal manera que cuando los israelitas comenzaron a ser mordidos por las serpientes de fuego allá en el desierto, ellos se vieron un momento bien difícil. De tal manera que Moisés siguió las instrucciones, obedeció a Dios, hizo la serpiente de bronce y la levantó, para que todo aquel que fuera mordido pudiese mirarla a la serpiente de bronce y vivir. Así es que hay que mirar para poder vivir. De tal manera que la curación venía solo de Dios. Mirando la serpiente de bronce, los israelitas demostraban fe en Dios como su única esperanza de vida y salvación.
la única esperanza de vida y de salvación se llama Jesucristo, y a Él es el que hay que levantar, a Él es el que hay que entronar, a Él es el que hay que ensalzar. Oiga bien, es Cristo el que hay que ensalzar. Aquella serpiente de bronce era un símbolo de Cristo que cargó nuestros pecados para salvarnos. Así es que somos pecadores y necesitamos de la gracia que se nos es ofrecida solamente en Jesucristo. Estudiemos la lección de esta semana, descubramos cuál es la bendición y disfrutemos de esta lección en el día domingo con el tema que es reconocer nuestra necesidad. Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos presenta un tema que está de más decir que es muy importante. Y el tema es reconocer nuestra necesidad. Y me gusta el título de esta sección de la lección porque la palabra reconocer, si usted la escribe reconocer y la lee de atrás para adelante, se va a dar cuenta que es la misma palabra. De tal manera que usted debe reconocer y yo debo reconocer. El reconocimiento tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco, tiene que ser reconocer. Reconocer es ver, es distinguir, es examinar, es conocer. Y conocer y volver a conocer, eso es reconocer. En este día la lección nos lleva a San Lucas en el capítulo 5, el versículo 27 al 32, donde sucede que Jesucristo hace un llamado a Leví Mateo. Leví Mateo era un cobrador de impuestos, se conoce como un publicano. Un publicano era aquel que recaudaba impuestos y de alguna manera el pueblo lo consideraba que había traicionado a sus hermanos por colectar impuestos para los que estaban invadiendo el territorio del pueblo. Y entonces resulta que aquí estaban también los escribas y los fariseos. Cuando Leví Mateo invitó a Jesús a su casa y a hacer una comida, entonces lo dice el versículo 30, dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Oiga bien, los publicanos eran pecadores y los publicanos eran ladrones para ellos. Versículo 31 dice: Jesús respondiendo les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y de esta manera Jesús le estaba diciendo a los fariseos que en realidad los publicanos tenían necesidad de médico. Ellos reconocían su necesidad y por lo tanto ellos encontraban la sanidad al reconocer, valga la redundancia, su necesidad. Pero ellos, los fariseos, ellos creían que ellos estaban bien, ellos no necesitaban arrepentirse, ellos creían que ellos estaban bien. Sin embargo, la Escritura dice claramente que no hay justo ni aun uno. El único que es justo en toda la Escritura se llama Jesucristo. No podemos hacernos justos ante Dios. Por eso, al decir que no había venido a llamar a justos, Jesús estaba refiriéndose a los fariseos que pensaban que eran justos, si bien no lo eran. Lamentablemente, aunque pensaban que estaban bien con Dios, estaban ciegos espiritualmente. No podemos hacernos justos a nosotros mismos. El único que justifica se llama Jesucristo. El único que puede salvarnos de nuestra condición, que nos puede ayudar a reconocer, a ver, a distinguir y a conocer nuestra condición, es Cristo por medio de su Santo Espíritu. Así lo dice en el siguiente versículo, en el San Juan capítulo 16, versículo 8, que refiere la lección en este día. Dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que usted y yo no podemos reconocer si no es por la poderosa influencia del Espíritu Santo. Y leo literalmente: el primer paso para recibir la curación del pecado es reconocer nuestra condición de pecadores. Para Dios no hay acepción de persona, no importa tu posición política, social, económica, cualquier status quo que tú tengas. Tú eres un pecador, yo soy un pecador. Para Dios todos somos iguales, todos somos pecadores. Así es que aquí lo dice: el primer paso para recibir la curación del pecado es reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra total incapacidad para sanarnos a nosotros mismos. De tal manera que nosotros podemos reconocer que somos pecadores. Dice, si son precisamente nuestros pecados los que nos impiden percibir nuestra verdadera condición. O sea,
Los fariseos estaban ciegos, no miraban su condición, no reconocían. Pero todo aquel que reconoce su necesidad, entonces viene el médico divino y le da sanidad. De tal manera que es el Espíritu Santo, así lo dice. El único colirio que pueda hacernos ver nuestro estado espiritual es el Espíritu Santo. Por eso es que Apocalipsis dice que debo de ponerte colirio para que puedas ver. Nosotros tenemos que oír, tenemos que obedecer y también reconocer la voz de Dios. Debemos obedecerlo, de otra manera, tarde o temprano nos endureceremos contra el Espíritu Santo de tal modo que no habrá nada que pueda hacer por nosotros. Qué pensamiento más aterrador realmente. Solo pensar que si blasfemamos y resistimos al Espíritu Santo y no reconocemos nuestra condición, cuál es el primer paso para la salvación, entonces podemos quedar para siempre perdidos. De tal manera que hay una gran bendición en reconocer de los dos lados. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Todos necesitamos de Dios, nuestro Padre Celestial, y el que puede sanar nuestras enfermedades. Pero para eso tenemos que reconocer, y para poder reconocer necesitamos la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es arrepentirse. Muy bien, de la sección del día lunes podemos aprender lo que es el segundo paso para la salvación. Y el segundo paso no es menos importante que el primero, como dijimos en la lección anterior, es reconocer. Leo literalmente: el reconocimiento de nuestros pecados no es suficiente para nuestra salvación, a menos que esté acompañado por el arrepentimiento. O sea, usted puede reconocer y decir, sí, es cierto, yo estoy enfermo, pero no voy al doctor. ¿Por qué? Por lo que sea. O sea, usted reconoce, pero no significa que eso le ayuda a tener la sanidad que necesita. Hablando de esto, dice aquí la lección: arrepentirse incluye 3 aspectos: reconocer que hemos pecado, sentir tristeza por haberlo hecho y desear sinceramente no pecar más. De tal manera que es necesario tener estos 3 pasos. Como dijimos, usted tiene que reconocer, ¿verdad? Tiene que sentir tristeza por haber cometido pecado y desear sinceramente arrepentirse. En el caso de Judas, Judas tuvo miedo, Judas tuvo temor por haber hecho a lo malo, pero él no se arrepintió. Tanto así que se colgó y se mató. Reconocer no es suficiente. Usted tiene que sinceramente sentir verdaderamente dolor. Tiene que sentir que él ha lastimado a Dios principalmente y obviamente a su prójimo. De tal manera que tiene que reconocer, sentir tristeza por haberlo hecho y desear sinceramente no volverlo a hacer. Esto es muy importante, reconocerlo. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, generación de víboras, decía, arrepentíos. Asimismo decía Jesucristo también: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan. Jesucristo también habló de esto. Él afirmó que nosotros como seres humanos tenemos que arrepentirlo. Así lo dice en el libro de Lucas, en el capítulo 13, hablando de que en cierta ocasión algunos galileos fueron prácticamente aniquilados, fueron matados. Y la sangre de estos galileos fue mezclada con la sangre de los sacrificios que se ofrecían allí en el santuario. De tal manera que entonces ellos creían que esos que habían sido muertos allí, en ese lugar, dicen que ellos eran malos, estaban mal, estaban pecando, ellos no reconocían, pero le echaban la culpa a los otros. Entonces Jesucristo les dijo: de cierto os digo, que si no se arrepienten ustedes también van a perecer. No piensen que aquellos otros que en una ocasión la torre de Siloé cayó y le cayó a 18 personas, murieron. La gente pensó que esos eran más pecadores que ellos. Ellos no reconocían, y como no reconocían, no se arrepentían. Jesucristo les dijo: no, pues si no reconocen y no se arrepienten, van a perecer igual que ellos, igual que los galileos, igual que de la torre de Siloé. De tal manera que Jesucristo llamó la atención al arrepentimiento. Juan el Bautista llamó a la atención al arrepentimiento. Jesucristo mandó a sus 12 discípulos a predicar, y también ellos también tenían que exhortar a la gente a arrepentirse. Pablo también dijo que era necesario arrepentirse. Ahora, pero entonces yo puedo arrepentirme por mi propia fuerza,
¿Puedo yo generar esa sensación de arrepentimiento? Realmente no. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento viene de Dios cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros le permitimos. En Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice claramente cómo es, qué es lo que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. En Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice acá, vamos a ver, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando nosotros no nos arrepentimos y vivimos una conducta licenciosa, entonces esto es oprobio para la causa de Dios. De tal manera que es la benignidad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Cuando tú reconoces el amor, la misericordia de Dios. Hubo un hombre conocido como el rey David, que está registrado ahí en la Biblia. Este hombre pecó, hizo cosas malas, pero él reconoció su maldad. Y él dijo, contra ti he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de ti, reconozco mis rebeliones, en pecado he sido concebido y en pecado me engendró mi madre. Y entonces, y ese mismo que reconoció en el Salmo 51, escuche lo que dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él reconoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Así es que el salmista reconoció y se arrepintió. Versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. De tal manera que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la que te lleva a ti y me lleva a mí a reconocer, a arrepentirme, a sentir dolor por el pecado cometido y a desear no volverlo a cometer. Hay personas que pueden tener un corazón de piedra, un corazón que aparentemente no penetra el Espíritu de Dios. Hay personas que pueden tener un corazón de hielo, que está frío, que parece que no va a pasar nada. Pero cuando ese corazón se expone a los rayos poderosos y gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, ese hielo puede derretirse y entonces el poder del Espíritu de Dios viene a esa persona y lo convierte en una nueva criatura. El hielo de nuestro orgullo puede ser derretido únicamente si nos exponemos al calor de la bondad y el amor de Dios. Así es que es su amor el que nos lleva al arrepentimiento. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nosotros podamos arrepentirnos. De tal manera que cuando miramos a Cristo levantado, reconocemos nuestros pecados y entonces ahora venimos, nos arrepentimos porque el Espíritu de Dios viene y nos toca. Y cuando tú cedes al poder del Espíritu Santo, tú no puedes ser el mismo. Tu corazón va a ser transformado. Como dijo el apóstol Pedro, le dijo, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Continuemos con la lección y conozcamos qué nos dice en el día martes esta lección con el tema que es creer en Jesús. Muy bien. En la sección del día martes, la lección nos presenta lo que es creer en Jesús. Recuerde usted que la fe es la certeza, la seguridad, es la convicción de algo que no ve, pero que es real para usted por medio de la fe. El verdadero arrepentimiento va de la mano de la fe en Jesús como nuestro único Salvador. Él habló frecuentemente acerca de la necesidad de creer en Él a fin de recibir sus bendiciones. De tal manera que si usted puede creer, eso le es posible. Si usted quiere creer que Cristo le salva, usted es salvo por la fe. Pero entonces, ¿qué significa tener fe? Fe es realmente creer, es confiar, es conocer a alguien o a algo que es posible que sea lo que aparentemente no es. Es conocer quién es el autor
y consumador de su fe. De tal manera que la fe tiene un objetivo específico. Jesucristo no es solamente creer en algo, sino especialmente creer en alguien. La fe es confiar en Jesús y en su muerte por nosotros, y creer que Jesús significa conocerlo, en entender quién es Él. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. De tal manera que hemos de confiar en la fe de Jesucristo. Es la fe de Cristo la que te salva. No es la fe que yo pueda generar, porque yo no puedo generar fe. Es Dios, el poder del Espíritu Santo que mora en mí, el que me da la fe, que me ayuda a alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Debemos estar cubiertos por su justicia al creer en Él. Obtenemos su justicia, se nos da la seguridad de la vida eterna y tenemos la gran promesa de que Él nos resucitará en el día posterior. De tal manera que creer en Él nos habilita hasta para resucitar y tener vida eterna. De tal manera que Cristo nos da, oiga bien, nos da perdón, salvación y vida eterna. En este caso tenemos a la mujer pecadora, como nosotros le llamamos, y la Biblia también así le llama, que ella estuvo enjugando los pies de Jesucristo, y entonces dice: mira, Simón, mira a esta mujer, lo que ha hecho. Bueno, ella mucho ama porque mucho se le perdona, y le digo: mira, tus pecados te son perdonados. Decir eso, Jesucristo estaba reclamando su posición como Dios. O sea, Él tiene toda autoridad, toda potestad de perdonar tus pecados, de perdonar mis pecados, cualquiera sean. De tal manera que el justo vivirá por la fe, y el que no coma su carne y no beba su sangre, no tiene vida en él. De tal manera que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree en Él. De tal manera que es la fe la que te puede ayudar y me puede ayudar a alcanzar la salvación. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de la salvación. El poder de la fe no proviene de la persona que cree, oiga bien, sino del Dios en quien se cree esa persona. En otras palabras, no es mi fe la que me salva, es la fe de Cristo. De tal manera que es su fe la que me ayuda a mí a alcanzar esa fe. Por lo tanto, yo creo en la fe de Cristo. Yo descanso en la fe de Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que me da la certeza, la seguridad, la confianza, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. De tal manera que a todos aquellos que creen en Jesucristo, como dice la Escritura, a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios por estas hermosas palabras. Ahora continuemos con esta lección. Conozcamos qué nos dice la lección del día miércoles, estudiemos de ella y aprendamos a aceptar el vestido de boda. Muy bien. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta un tema muy importante. Siempre se ha debatido cómo se debe de vestir el cristiano, qué tipo de ropa debe usar, si es importante o no utilizar una vestimenta adecuada para representar dignamente el reino de los cielos. Y en este día yo podría decir tenemos la respuesta adecuada para todo este asunto. Sin embargo, la lección comienza con algo que está impresionante. Jesús dijo a la multitud algo que la debió de haber sorprendido y desanimado. Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Quiero que ustedes se imaginen la justicia perfecta de los fariseos y de los escribas, que caminaban vestidos de una manera tan impecable que las personas que oyeron eso de Jesús hablar dijeron: wow, entonces ¿quién va a ser salvo si los fariseos y los escribas se conducen de esta manera y nosotros estamos en desventaja? La justicia de ellos parece ser superior a la nuestra. Pues entonces Jesucristo lo que se refería era la justicia perfecta que Él imparte y que Él de alguna manera nos imputa o nos da. La justicia de Cristo nos hace a nosotros justos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 23, el versículo 6,
podemos nosotros encontrar la respuesta de qué está hablando aquí Jesús? Jeremías capítulo 23, el versículo 6. Vamos a leer desde el 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. ¿A qué justicia se estaba refiriendo Cristo? No era la justicia de los fariseos y de los escribas. Se refería a la justicia de Dios mismo, que era la justicia de Cristo mismo. O sea, la justicia que te salva a ti, la justicia que me salva a mí, no es mi justicia. Eso es trapo de inmundicia. Es la justicia de Cristo. Tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres salvo porque la justicia de Cristo ha sido imputada a ti. Ha sido impartida a ti. Cada vez que tú buscas al Señor, esa justicia te es impartida, te es imputada cada vez que tú buscas del Señor. En este día de la lección se presenta la experiencia de la parábola que Cristo dijo en Mateo capítulo 22. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Oiga bien, mandaron a invitar y ellos no quisieron venir. Los volvió a mandar a invitar, versículo 4, a los siervos diciendo, decían los convidados: he aquí está todo preparado, está la boda, está la fiesta, está la ropa, está la comida, está todo preparado. Sin embargo, el versículo 6 dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, no hicieron caso al llamado. Entonces, dice aquí que entonces su señor, dice, mandó el ejército, los destruyó y quemó, destruyó a aquellos malvados. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación. Entonces dijo a sus siervos, les dijo: las bodas a la verdad están preparadas, todo está listo, mas los que convidados no fueron dignos. Id pues a la salida del camino y llamad a las bodas a todos a cuanto halléis. El evangelio es ahora enviado a ti, a mí, a todo el mundo entero. Dios llama a buenos y malos. Dios llama a justos y a injustos. Todos somos llamados. Aquí dice la Biblia. Dice: y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que habían, a que llamaron, juntaron malos y buenos. El evangelio aquí es incluyente para buenos y para malos. La salvación es para ti, para mí, para todo aquel que acepte la justicia perfecta de Cristo. Los convidados no eran dignos, y los malos y los buenos han aceptado el llamado. En nuestra iglesia hay malos y hay buenos, definitivamente que los hay, pero no significa que todos los que estamos ahí ya estamos salvos, a menos que, habiendo aceptado la invitación, entonces ahora llega el señor de las bodas y encuentra uno que no está vestido, porque él proveyó, el señor de la boda proveyó el vestido, proveyó la comida, todo estaba provisto. La gente cuando hacía viajes en el camino se ensuciaba, se sudaba. Entonces ellos al llegar a aquel lugar podían vestirse de boda. Pero entonces dice aquí que había un convidado que no estaba vestido de bodas. Se puso otro vestido, se puso otra justicia, y por eso entonces le digo: amigo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puede ser que estés aquí en la boda y no estás vestido del traje que yo he provisto, de la ropa que yo he provisto? Adán y Eva hicieron vestidos de hojas de higuera. El Señor proveyó un vestido adecuado, una forma de vestirse adecuadamente. Alguna vez escuché esto de una pastora de nuestra iglesia. Digo pastora porque es la esposa del pastor. Dijo: la mujer se debe de vestir para honrar a Dios, para el respeto de los hermanos y para agradar a su esposo. Oiga eso, wow, eso me impresionó. Y esto es de la mujer. ¿Y el hombre qué? Tú debes de vestirte con la justicia de Cristo, con el manto de justicia perfecto. El rey había provisto gratuitamente los vestidos. Viajaban algunas veces por los caminos, las personas se ensuciaban y al llegar a la boda tenían el vestido correcto y apropiado. El dinero que podían tener para comprar el vestido tal vez no les alcanzaba. Entonces el rey proveyó ese vestido. Tanto la invitación como el vestido eran regalados del rey. Lo único que se requería era asistir a la boda y aceptar ambos regalos, la invitación y también el vestido.
La mejor justicia que los esfuerzos humanos puedan lograrse es como trapo de inmundicia. Todos estamos desnudos ante Dios. Todas nuestras vestiduras son trapos de inmundicia, toda nuestra justicia. No importa lo que tú hagas, no importa lo que yo haga. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Así es que Él ha provisto el vestido de bodas. Él ha provisto un vestido sin mancha, sin arruga. Dice la Biblia que en las bodas del Cordero, hablando en Apocalipsis, dice que la Nueva Jerusalén está ataviada. Oiga bien, la Nueva Jerusalén está ataviada como una esposa para su marido. No tiene mancha, no tiene arrugas. Oiga, ¿cómo se la presenta Cristo a sí mismo a su iglesia? Sin mancha y sin arruga. El vestido que Él le ha provisto es un vestido perfecto. El manto es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que la reciben como su Salvador personal. ¿Has recibido tú a Cristo como tu Salvador personal? ¿He recibido yo a Cristo como mi Salvador personal? Pues debo decirte que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres justo delante de Dios, no por lo que tú haces o por lo que dejas de hacer, no por lo que tú comes o por lo que dejas de comer. La justicia perfecta de Cristo ha sido impartida a ti, ha sido imputada a ti. Y ahora, cuando tú has aceptado ese vestido de justicia perfecta, que es su manto, es su sangre, es su justicia, entonces eso te redime, te salva, te cubre y te libera de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si no aceptas este manto de justicia, no vas a entrar a la boda. Yo lo recibo por la fe. Yo acepto esa justicia perfecta, santa, pura y buena, que me libera y me cubre de todo pecado y de toda maldad. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es seguir a Jesús. En la sección del día jueves podemos disfrutar lo que es el tema realmente, lo que significa seguir a Jesús. Realmente seguir a Jesús es mucho más de lo que algunas veces nosotros creemos y aún nos imaginamos. Realmente, como dice aquí la lección, cuando con fe reconocemos nuestra necesidad, oiga bien, reconocemos nuestra necesidad, el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos, confesamos nuestros pecados, entonces nosotros recibimos esta justicia. Y hablando acerca de esta justicia, nosotros podemos reconocer que en realidad nuestra justicia es trapo de inmundicia y que solo el manto perfecto de Cristo es el que nos habilita y capacita para ser herederos del reino de los cielos. Isaías 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De tal manera que toda la belleza que pudiéramos tener es por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Y entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Realmente aquí nos dice la lección lo que significa seguir a Jesús. Hubieron algunos que creyeron en Jesús, incluso hasta judíos. Por eso en el libro de San Juan, en el capítulo 8, el versículo 30 dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo a Jesucristo? Bueno, no es lo mismo aceptar a Jesús como tu Salvador que aceptar su palabra, sus enseñanzas, su doctrina, o lo que nosotros le conocemos como la teología. Algunas veces tú y yo pudiéramos agarrarnos de la doctrina y hacer a un lado a Jesús, poner más encima a la doctrina que a Jesús mismo. Entonces de esta manera estás dejando al Salvador por la enseñanza doctrinal, nominal, y esto es muy peligroso. El verbo seguir llegó a ser prácticamente un sinónimo de ser un discípulo. Discípulo significa, viene de disciplina, de ser enseñado, de ser un aprendiz, de un maestro. De tal manera que entonces creer y permanecer en él es recibir a Jesús como Salvador, pero también recibir su palabra. El que diga que esté en él debe de andar como
como él anduvo. Y hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Y entonces le dijo a estos que habían creído en él: bueno, si permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Así que la fe nos pudiera separar del verdadero Salvador. O sea, la enseñanza doctrinal nos puede separar del verdadero Salvador. Un discípulo de Jesús está comprometido con Cristo y con su palabra. Aunque siempre existe el peligro de enredarnos en cuestiones doctrinales y perder de vista a Jesús, también necesitamos estar en guardia contra el riesgo opuesto de pensar que lo único que importa es creer en Cristo. O sea, tiene que ir de la mano el creer y el aceptar su palabra. ¿Qué palabra hay que aceptar? Las palabras de Cristo, la enseñanza de Cristo. Así de tal manera que creer y aceptar es como adquirir un compromiso que te sella un pacto entre Dios y tu vida. Así es que hay que aceptar a Jesús, pero más que eso, aceptar su palabra. Así es que si alguno quiere ir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo. Y aquel que no deje a padre, madre, mujer e hijos por causa del evangelio no es digno de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Tenemos que dejar a padre, madre, los hijos? No. Lo que está diciendo ahí es el que ame más a padre, a madre, a hijos, más que a mí, a la doctrina. Si ama más la doctrina, más que a mí, no es mi discípulo. Recuerde, Jesucristo no tiene contradicción entre la salvación y la de enseñanza bíblica o teológica. No estoy hablando de lo doctrinal, ¿ok? De tal manera, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Él debe tener el primer lugar en nuestra vida, hablando de Cristo. Así es que, de tal manera que amar las cosas de este mundo, cuidado es amar menos a Jesús. Y el que ame más las cosas de este mundo, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo, porque entonces nos constituimos enemigos de Dios. Hay muchas cosas a las que yo he renunciado. He renunciado no solamente a los placeres, a muchas veces a los bienes, a las conveniencias terrenales. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Valdrá la pena seguir a Jesús? Claro que sí. Él te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Lo que Él te ofrece, lo que Él me ofrece, es mucho más valioso que todos los tesoros terrenales de esta vida. El dinero es importante, las cosas de esta vida son importantes, pero más importante es mi Salvador. Y esto es lo que implica seguir a Jesús. Disfrutemos de la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa bendición hemos recibido durante toda esta semana. La lección Cómo ser salvo nos enseñó los pasos que garantizan nuestra salvación para llegar al reino de los cielos. En realidad, esta semana hemos escudriñado de manera profusa y clara lo que significa ser salvo en el nombre de Jesucristo. Nosotros no podemos arrepentirnos realmente. Solamente el Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a arrepentirnos al ver a Cristo crucificado, al ver que nuestros pecados lo traspasaron. Nosotros entonces logramos reconocer, nos arrepentimos de haber hecho tanta maldad y confesamos a Dios nuestros pecados, y entonces Él viene y nos imparte su justicia, nos imputa su justicia, de tal manera que en Jehová, justicia nuestra, nosotros alcanzamos las vestiduras santas y perfectas para obtener la salvación que Él nos da. Es un regalo, nosotros no hacemos nada para obtenernos. De tal manera que nuestro trabajo es mirar al Cordero y vivir. Por eso es que es importante levantar a Cristo crucificado, Cristo muriendo, Cristo sepultado, resucitado y viniendo en gloria. Es Cristo y solamente Cristo. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Cristo por los siglos de los siglos. Cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. De tal manera que es el amor de Dios el que nos da convicción y nos hace reconocer que estamos convictos en el pecado. Así es que
Cristo manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. De tal manera que al ver, podemos vivir ese amor. Al contemplarnos nos impresiona el alma, nos inspira, nos eleva, nos salva de tanta maldad y de tanto pecado. De tal manera que al reconocerlo se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice, si confesamos nuestros pecados, el libro de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande y total bendición para todos aquellos que las estudiamos diligentemente. Estos son los 5 conceptos o las 5 lecciones que aprendimos. Primeramente estudiamos lo que es reconocer nuestra necesidad. Y recuerde que la palabra reconocer la puede usted leer al derecho o al revés y significa lo mismo, porque usted tiene que reconocer y yo tengo que reconocer. Tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores. Tú y yo no podemos generar ninguna salvación. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. Por lo tanto, tenemos que reconocer nuestra necesidad y no tomar la actitud de los escribas y los fariseos contra los publicanos y contra los pecadores, sino que hemos de oír la voz del Espíritu y obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Seguidamente, después de reconocer, el segundo paso dijimos que era arrepentirse. Y reconocer y arrepentirse es sentir dolor, desear no volver a cometer ese mal, porque hemos traspasado el corazón de Dios. Y al pecar, ahora nosotros venimos arrepentidos. Y así como Juan predicaba arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento, los discípulos predicaron arrepentimiento, el apóstol Pablo predicó arrepentimiento, y Jesús dijo, si no os arrepentís, de cierto vosotros también pereceréis. De tal manera que arrepentirse es muy importante, pero no es algo que nosotros podemos producir. Por lo tanto, hemos de ver al Cordero. Él es el que nos lleva al arrepentimiento, su amor y su misericordia. Seguidamente, descubrimos lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús es tener fe en Él, es confiar en Él, es estar en Él, confiar que sus méritos son más que suficientes. El poder y la fe de Cristo me habilita a mí y te habilita a ti para alcanzar la salvación. Y esto nos lleva al cuarto paso de la salvación, que es aceptar el vestido de las bodas. Es importante que estemos vestidos de la justicia de Cristo. No es nuestra justicia la que nos salva. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. La justicia de Cristo. Él mencionó en la parábola claramente lo que significa esto. Fueron todos invitados, no eran dignos, rechazaron la invitación. Entonces mandó a invitar a todos por los caminos, buenos y malos. Aquí estamos tú y yo, como buenos y como malos. Solo Dios conoce tu corazón y el mío. De tal manera que todos podemos ser salvos. Dios llama a todos, a justos y a injustos, al arrepentimiento. Y ahora llegamos al concepto número 5, lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa estar vestido de su justicia, aceptar sus enseñanzas, reconocernos y arrepentirnos de nuestra maldad, confesar nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador y a su palabra como su enseñanza, como el camino hacia la salvación. De tal manera que aquel que ame más, oiga bien, las cosas de este mundo, a padre, madre o hijo, más que a Jesús, no es digno de él. Y esto dijimos claramente que significa amar más. A Jesús no, amar más a padre, madre, hijo, el mundo y los placeres de este mundo, que a Cristo mismo y aún la misma doctrina. Y esta fue la lección número 5. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6, que su título es Crecer en Cristo. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustó la lección de esta semana, por favor, comenta ahí abajo. Coméntala, qué es lo que te gustó, cómo te ha sido de bendición. Dinos de qué país, de qué ciudad, en qué iglesia estás.
déjanos tu comentario. Y si te gustó realmente, compártela con todos tus amigos. Y si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos y nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao. Que Dios te bendiga.